Muy bien, en esta hora vamos a entrar al tema que nos corresponde en esta ocasión. Hoy estaré hablando acerca de la paternidad de Dios. Suena como un tema muy sencillo de abordar, pero aunque usted no lo crea, esta doctrina ha causado una gran controversia. Y ya se los voy a decir por qué. Es fácil hablar de la paternidad de Dios y todos podemos decir amén y estamos de acuerdo. Pero cuando comenzamos a estudiar minuciosamente este tema, nos vamos a dar cuenta que tocamos terrenos muy controversiales. Dice que Sócrates era más sabio por las preguntas que se formulaba que por la respuesta que tenía. Voy a usar un poco de esa sabiduría y quiero formular 4 preguntas que la vamos a desarrollar en este tema. Cuando hablamos de la paternidad de Dios, le pregunto, ¿qué significa la paternidad de Dios? ¿Qué implica para nosotros su paternidad? ¿Existe la paternidad universal de Dios? ¿Se le puede llamar a Dios Padre y Madre? Esas preguntas que les he formulado son las que vamos a tratar de responder en el desarrollo de este tema. ¿Qué significa la paternidad de Dios? ¿Qué implica para nosotros su paternidad? ¿Existe la paternidad universal de Dios? ¿Se le puede llamar a Dios Padre y Madre? Son preguntas que nos llevan a un análisis. Y recuerde que este es un programa de estudios. Y por eso que me encanta la viñeta que tenemos cuando dice, aprenda más de la palabra de Dios. Comprometidos con la verdad. Y por eso estamos aquí. Así que vamos a ir al tema y vamos a tratar de desarrollarlo. Comencemos primero analizando la importancia de este tema. La paternidad de Dios es un tema que en el Antiguo Testamento no se manejó mucho. Es uno de los temas que mayor se maneja en el Nuevo Testamento, contrario al Antiguo Testamento. Y esto se demuestra claramente cuando nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento se habla de la paternidad de Dios solo en 15 ocasiones. Solo en 15 ocasiones se refiere a Dios como Padre. Y la figura más relevante que toma el Antiguo Testamento acerca de Dios es el Dios creador. El Antiguo Testamento como que se enfatiza mucho más en Dios como creador. Pero cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la figura que más resalta es la palabra Padre. Porque en el Nuevo Testamento se menciona 254 veces, contrario al Antiguo Testamento, que solo se menciona en 15 ocasiones. Y mire qué importante, de ahí que les decía que nos resalta la importancia de este tema, porque en el Antiguo Testamento, a pesar de que tiene 39 libros, solamente en 15 ocasiones se hace uso de la palabra Padre, refiriéndose a Dios. Y en el Nuevo Testamento, que tiene menos libros, porque son 27, pero ahí se menciona 254 veces la paternidad de Dios. Yo creo, estimado oyente, que la razón primaria de esto es porque Dios quiere que le conozcamos y establezcamos con Él una relación de padre. De ahí la importancia. Ahora bien, si yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre, entonces surge una pregunta. ¿Cuándo vine a ser hijo de Dios?
¿Desde cuándo Dios es mi Padre? ¿Desde cuándo yo vine a ser hijo de Dios? ¿Desde el vientre de mi madre? ¿Desde que nací? ¿Todo el tiempo he sido hijo de Dios? Bueno, dejemos que la palabra de Dios sea la que nos responda. Quiero citar San Juan capítulo 1, los versículos 12 y 13, que dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. También leo Gálatas capítulo 4, los versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, como podemos escuchar en estos versículos, hubo un tiempo en que yo no era hijo de Dios. Esto se vino a dar en el momento que le entregué mi vida a Cristo. Ahí es donde pasamos a ser hijos de Dios y por adopción. Por tal razón, escrituralmente, bíblicamente, con propiedad yo les puedo decir que no podemos aceptar ni sostener la doctrina de la paternidad universal de Dios. Ahora, ¿en qué consiste esa doctrina? Sencillo. La doctrina de la paternidad universal de Dios consiste en aceptar que Dios es Padre de toda la humanidad. Pero como le decía, bíblicamente no podemos aceptar ni sostener esa doctrina. Ese pensamiento surgió al inicio del siglo XX. El liberalismo teológico de ese tiempo presentó un concepto diferente de la paternidad divina, donde decían que Dios es Padre no solo de los creyentes, sino de toda la humanidad. Esa doctrina, y queremos dejar bien claro, esa doctrina tuvo una amplia aceptación ya desde ese tiempo. El problema es que esa doctrina mutila por completo la distinción entre la iglesia y el mundo. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Si aceptamos la doctrina de la paternidad universal, estamos aceptando que Dios es Padre de toda la humanidad. Y les decía que el problema con eso es que de inmediato se mutila la distinción que hay entre la iglesia y el mundo. Y no solo eso, sino que también niega la necesidad del evangelismo, la necesidad de la predicación. Ya lo que es el evangelismo personal, el evangelismo masivo, como que ya no tendría sentido. Póngase a pensar, si Dios es Padre de toda la humanidad, entonces no tiene sentido que prediquemos, que evangelicemos. ¿Para qué tantos esfuerzos? ¿Para qué tantos misioneros dejando su patria, su comodidad, su país, para llevar el evangelio a otros lugares, si al final no dice que todos somos hijos de Dios? Entonces, les repito, no hay sustento bíblico para ello. Pongo un ejemplo. Si Nerón, que fue el emperador más déspota del Imperio Romano,
si él era hijo de Dios, igual que el apóstol Pablo, entonces nada tiene sentido. Por tanto, rechazamos esa doctrina porque no tiene base escritural. El texto dice que venimos a ser hijos de Dios cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Y Él, a partir de ese momento, nos adopta. Somos hijos de Dios por adopción. Y esa adopción se da en el momento que le entregamos y nos rendimos a Dios. ¿Usted ya se rindió al Señor? ¿Ya tomó esa decisión? ¿Ya rindió su vida? ¿Ya hizo a Dios Señor de su vida? No le estoy preguntando si asiste a una iglesia. No le estoy preguntando si se crió en un hogar cristiano. Le estoy preguntando si usted tiene una relación íntima, personal con Dios. Ahora, el significado de la paternidad. Aquí viene esto. Si yo ya le entregué mi vida a Cristo y vengo a ser hijo de Dios, surge otra pregunta. ¿Cómo debo de comportarme? Y en este punto quiero hacer un paréntesis. Yo creo que nos deberíamos de despreocupar un poco por la paternidad de Dios, en el sentido de que si Él va a cumplir como padre o no. Recuerde que la Biblia dice que Dios es fiel. Si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Usted no esté pensando si Dios va a cumplir o no va a cumplir. Él es padre y Él cumple. Más bien la pregunta sería, nosotros, ¿qué posición deberíamos de tener? ¿Cómo nos deberíamos de comportar ahora que somos hijos de Dios? Otra vez el ejemplo, yo no era hijo de Dios, pero cuando le entregué mi vida a Cristo, a partir de ahí el Señor me adoptó y vengo a ser su hijo. Pero entonces entra en mí un desafío. ¿Cómo debo ahora de comportarme ahora que soy hijo de Dios? Bueno, Cristo es nuestro modelo. Él es el modelo de cómo nosotros debemos de comportarnos. Porque Él es mi ejemplo a seguir. Él es nuestro hermano mayor. Hay un pasaje en la carta a los Hebreos capítulo 2, el versículo 11 y 12 que dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Por eso debo de fijarme bien en la Sagrada Escritura. ¿Cómo se comportó Jesús como hijo? Porque Él es mi modelo a seguir. Yo no era hijo de Dios. Le entrego mi vida a Cristo. Ahora Dios me adopta como su hijo. Pero yo tengo un reto. Tengo que comportarme ahora como hijo. Tengo que andar, como dice el apóstol Pablo, digno de vuestra vocación con la que fuisteis llamado. Pero yo no sé cómo comportarme. Entonces yo voy a las Escrituras y encuentro el modelo de Jesús. Él fue y es el hijo por excelencia. Es como mi hermano mayor. Entonces ahora yo tengo que ver cómo se comportó Él, porque yo tengo que seguir ese ejemplo. Entonces vamos a las Escrituras y miremos a Cristo como hijo de Dios. En primer lugar, vamos a ver la forma en la que Jesús siempre se dirigió al Padre. Hay un pasaje en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 14 y el versículo 36, que dice así: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles
Jesús usó el término arameo Abba. A, 2 veces B grande y nuevamente A. Abba. Es un término arameo. Y haciendo un estudio de ese término, se dice que era usado por los arameos para expresar cariño hacia su padre, intimidad, cercanía, respeto. Pero que a la misma vez ese término que enseña a dirigirse con respeto, a la misma vez rompía todo tipo de formalismo. Y cuando decimos romper todo tipo de formalismo, nos estamos refiriendo a no rebuscar palabras para dirigirnos a Dios. Acerquémonos confiadamente. Yo debo de acercarme a Dios confiadamente. Cuando Jesús se dirigía a su Padre y decía, Abba, Padre, me está dando un ejemplo a mí. No precisamente que debo de repetir el término. Lo que me está diciendo allí es que yo me debo de acercar a la presencia de Dios de una forma cariñosa, íntima, cercana, respetuosa, y que no tema del formalismo. Le voy a poner un ejemplo de formalismo. A ver, con mis hijos, mi relación con mis hijos. Yo tengo un lindo bebé de 6 años. Él no se acerca a mí diciendo, oh querido Melvin Porras, tú que eres pastor y predicas en la radio, ¿podrías darme un poco de pan porque tengo hambre? Si mi hijo se dirige a mí de esa manera, yo me voy de espalda. Porque ese formalismo no debe de existir en la relación de padre a hijo. ¿Sabe cómo se acerca a mi niño? Él me dice, papá, tengo hambre. Yo me levanto, voy a la cocina, preparo algo y se lo llevo. Solamente. Porque hay cercanía. Ahora, no me está faltando el respeto. En ningún momento me está faltando el respeto. Entonces, cuando Jesús dice, Abba, Padre, está rompiendo ese formalismo y quiere que nos acerquemos a Dios con esa confianza. El problema es que hay personas que creen que al usar y al rebuscar términos aseguran la respuesta a sus peticiones, y no es verdad. Usted no va a conseguir lo que necesita de Dios dependiendo del formalismo de sus expresiones. A Dios no lo vamos a impresionar rebuscando palabras en el diccionario. Solo quieres que te acerques a Él como Abba, Padre. Como dice en la carta a los Hebreos, acerquémonos confiadamente. Y Jesús nos está diciendo que nos acerquemos de esa forma delante de Dios. Ahora, de acuerdo a la revelación bíblica, de cómo debemos de dirigirnos a Dios, Él nos enseña y nos demanda que así nos dirijamos, de esa forma confiada. Ahora, algunos ponen la objeción de que la Biblia fue escrita, y aquí, ojo con esto, tengo que explicar esto rápido porque el tiempo avanza. Algunos ponen la objeción de que la Biblia fue escrita en un contexto machista y patriarcal. De ahí es que posteriormente surgió el pensamiento feminista dentro de algunas iglesias cristianas, donde demandan que a Dios se le trate como a padre y a madre. Se lo digo con propiedad, yo sé de lo que le estoy hablando. Hay iglesias cristianas, hay centros de estudios teológicos donde enseñan la teología feminista, pensamientos feministas, y atacan
diciendo que la Biblia fue escrita en un contexto machista, en un contexto patriarcal, y ahora ellas están demandando que a Dios nos debemos de dirigir a Dios como padre y madre. Dicho en otras palabras, en vez de decir Abba Padre, debemos de decir, según ellos, tenemos que decir Padre y Madre Dios. Te pido esto y esto y lo otro. Ahora bien, quiero dejar muy en claro que la Biblia no habla de una deidad machista. Pero es muy importante que cuando se usa el término Abba Padre, no lo hace de una forma ilustrativa, como cuando decimos que Él es pastor y nosotros sus ovejas. Ahí está de forma ilustrativa. O cuando decimos que Él es el amo y nosotros sus siervos, también está de una forma ilustrativa. Pero cuando nos dirigimos a Dios como Padre, debemos de saber que ahí está enfatizando literalmente nuestra relación con Él. Así que con mucha propiedad podemos decir que la Biblia no le da cabida al término Padre y Madre de Dios. Recuerde que Jesús dijo en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Concluyo diciendo, ¿y tú ya eres hijo, ya eres hija de Dios? ¿Vives como tal? Recuerda que de lo contrario hay consecuencias. Si Dios no es tu padre, entonces eres huérfano, no tienes herencia, no tienes derecho, no tienes una relación con el Padre Celestial, no tienes privilegios, no tienes identidad, no tienes autoridad, vives bajo un espíritu de independencia. Pero hay privilegios cuando somos hijos de Dios. Tenemos compañía eterna con Él, tenemos herencia con Él, tenemos derechos, privilegios, tenemos una relación de padre y tenemos la autoridad que Él nos ha dado como hijos. Me quiero despedir de este bonito programa recordando lo que dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Hasta nuestro próximo programa, si Dios así lo permite. Amén. Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, Comprometidos con la Verdad. Para más información llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga.